Bueno, y si no es fácil poder alquilar una vivienda, imagínense comprarla, ya lo saben muchos. De esto vamos a hablar con el economista José Vargas, que nos acompaña en el día de hoy para hablar acerca del sueño de la casa propia, un poquito cada vez más lejos. Buen día. ¿Qué Sí, tal, así es. José? ¿Cómo Así le va? es. Bueno, es un estudio que ha realizado Evaluecom y en qué resultado ha arrojado. Bueno, el resultado tiene que ver básicamente con la cantidad de salarios promedio que uno necesita para poder acceder a una vivienda propia en nuestra provincia. Sabemos que los valores de una vivienda propia son relativamente altos para un asalariado promedio. Hasta mediados del año pasado, 2018, se necesitaban aproximadamente 106 salarios promedio en la economía para poder acceder a una vivienda de 80 metros cuadrados aproximadamente estándar en nuestra provincia. Hoy, después de la brusca devaluación que se dio, después de los niveles de inflación que tuvimos durante todo el 2018 y parte del 2019, se necesitan 10 salarios promedio más, es decir, 116 salarios para poder acceder a una vivienda estándar, una vivienda de 80 metros cuadrados. ¿Estamos hablando del salario completo o del margen que me quedaría del salario después de pagar todo lo que necesito para vivir? No, estamos hablando del salario completo, el salario neto. Claro. Es Es decir, que si yo soy capaz de aguantar la respiración durante 116 sueldos, puedo llegar a la casa. Podrías llegar en el mejor de los casos, porque probablemente ocurran devaluaciones o inflaciones relativamente altas y cuando llegues necesites 10, 15 Claro. salarios más. Claro, obviamente nuevos es pulmones. un parámetro que se toma lo del salario, Sí. porque bueno, si uno, digamos, gran parte del salario o la totalidad del salario actualmente la utiliza para los gastos corrientes, entonces tal vez un integrante del grupo familiar debería destinar la totalidad de su salario y el resto lo tratar de ayudar a la respiración y a comer. Claro, ¿no? totalmente. Bueno, ¿cómo ha avanzado esto a lo largo del tiempo? Cronológicamente, si pudiéramos hacer una línea diacrónica, ¿cómo ha ido avanzando esto? ¿Cada vez es más difícil tener la casa propia? Cada vez es más difícil, lamentablemente tiene que ver con la situación económica que vive el país. En el mejor de los casos hemos tenido años con niveles de inflación cercanos al 20%, pero la devaluación, los niveles de inflación, el reacomodamiento de precios internos hace que a veces, cada vez a uno le cueste llegar a la casa propia. Los niveles de créditos no ayudan porque las tasas son muy altas, son créditos a largo plazo, entonces en este sentido a veces cuesta mucho más. Cambian las modalidades, los créditos, pasamos de los créditos tradicionales a los créditos UVA, hipotecarios, pero la devaluación y la inflación complican a veces que una familia pueda acceder a un crédito a largo plazo, porque estamos hablando de créditos a 20 o 30 años. Sin embargo, es un fenómeno que se viene dando desde hace varios años ya. Más allá de estos factores coyunturales que usted explica, tenemos entendido que viene sucediendo y que no sería incluso un fenómeno de nuestro país. No es una situación exclusiva de la Argentina, es decir, está claro que Latinoamérica no ha vivido en los últimos 10 años una situación económica relativamente estable. Ajá. Han habido países que han estado mejor y han habido países que han estado peor. Entonces, en este sentido, no es una situación que se dé pura y exclusivamente en la Argentina. De hecho, allá por el 2008-2009, Estados Unidos sufrió una crisis hipotecaria muy grande. Entonces, no es exclusivo de nuestro país, es una situación particular. Lo que sí se da en Argentina es que es sostenida en el tiempo. Claro. José, bueno, hoy se van a conocer también los datos de la inflación, digamos, ¿qué estimaciones hay respecto del mes de junio? Con respecto al último mes, se estima que probablemente esté en el orden del 2,6%, un poco más baja que los meses anteriores. Estamos hablando de un mes que no es estacional, el mes de julio sí ya lo es por las vacaciones, y mantiene la sintonía de que cada vez que avanzamos los niveles de inflación se van desacelerando. No quiere decir que la inflación baja, porque la inflación sigue subiendo, lo Claro. que es sube a tasa decreciente, como se dice técnicamente. Es beneficioso porque ya no estamos creciendo con tasas por arriba del 3 y se espera que en los meses siguientes las tasas tiendan a desacelerarse un poco más, también en sintonía con lo que va ocurriendo con el dólar, que se está ajustando hacia abajo. ¿Estamos acumulando inflación? Esta inflación que ahora vamos a medir, ¿es una inflación que estaría en el orden de lo real o estamos conteniendo una situación que luego de las elecciones podría llegar a incrementarse o a agravarse? No, en principio la inflación no está reprimida. Por ahora sí es una inflación que se viene dando de manera real.
teniendo en cuenta que los primeros meses del año se reacomodó muy fuerte la inflación por la brusca devaluación que se venía dando y por el movimiento alcista que tenía el dólar. Después del mes de marzo, los precios quedaron muy por arriba y evidentemente con una actividad económica muy baja, los precios tienden a reacomodarse nuevamente hacia abajo. Más teniendo en cuenta que el dólar empezó a desacelerarse y hoy está más cerca de los 40 que de los 50. Ahora, a pesar de la baja del dólar, leí que había bajado la demanda de dólar minorista, ¿no? Del pequeño ahorrista que compra. ¿Eso a qué se debe? ¿Mayor confianza en el peso o no hay plata para comprar dólares? No, porque hay más demanda de pesos, porque uno tiene en estos meses el tema del aguinaldo, tiene que hacer frente a otro tipo de gastos, por ahí el tema del mes de las vacaciones, y uno demanda menos dólares porque probablemente ya los haya conseguido con anterioridad. Entonces hoy quizás no lo necesite y tiene que hacer frente a otro tipo de gastos que normalmente tiene la familia. Sí. Gracias, José. Muy Gracias. amable.